Bien, hermano Franklin, vamos a iniciar con una oración de gratitud y encomendando este estudio al Señor. Amado Dios, Amén. Padre eterno, Bendito. todopoderoso Rey soberano, le damos muchas gracias por este momento que podemos compartir, que podemos nutrirnos espiritualmente, fortalecernos sus palabras de verdad, palabras de vida, Señor, que se fijen en nuestra mente, que sean espiritualmente fortaleciéndonos en este mundo Sí. que nos golpea, en este mundo que nos quiere arrastrar, Señor. Nosotros tomamos la decisión de seguirlo a usted. Ayúdenos a seguir en esa dirección, Señor, no soltarnos de su mano. Padre Santo, pedimos esto y le damos gracias por lo mismo en el nombre de Jesús, Salvador de todos los que le aceptan como el Rey y Señor de su vida. Amén. Amén. Muy bien, hermano Franklin. Entonces vamos a ver dos pasajes de la Escritura, Juan capítulo 12 y Hechos 20. Vamos a ver dos porciones pequeñitas, pero poderosas. Poderosas, hermano. Así que lo invito a buscar Juan 12:47. Ya, hermano Franklin, Juan 12:47, solo el versículo 47. ¿Qué dice? Al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Perfecto. Aquí está hablando Jesús. Son palabras de Jesús. Y el Señor Jesús dice, al que oye mis palabras y no las guarda, ¿qué significa? Que guardar las palabras y oír las palabras son acciones distintas. Podemos escuchar las palabras del Señor y no guardarlas. La expectativa de Dios, el deseo de Dios es que nosotros guardemos las palabras que escuchamos de Él. Ese es el sentido, ese es el objetivo de Dios. No tiene Ujú. sentido ni propósito que escuchemos las palabras de Él si no las guardamos, o por lo menos estemos trabajando en esforzarnos en esa dirección. Entendemos que nosotros estamos en un proceso que dura toda la vida y siempre vamos a tener deficiencias, pero también tenemos que estar mejorando, corrigiendo, perfeccionándonos con la ayuda del Señor. Es un ejercicio. Si no damos tiempo a ese ejercicio espiritual, no vamos a lograr ningún cambio en nuestra vida. Como dice un dicho muy bueno, me gusta a mí, no podemos esperar resultados distintos si siempre hacemos lo mismo. Entonces, Sí, en lo espiritual, apliquemos eso, es algo práctico. Queremos resultados espirituales, no podemos estar siempre haciendo lo mismo, tenemos que hacer algo distinto. ¿Y lo distinto qué es lo que es? Renovando nuestro entendimiento con la palabra y guardándola, es decir, cumpliéndola, obedeciéndola, poniéndola por obra, en práctica, esforzándonos en esa dirección. Bueno, aquí el Señor, versículo 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo. ¿Por qué? Porque dice que no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquí la escritura está hablando de la primera venida del Señor, cuando el Señor vino en carne, concibió María virgen por obra del Espíritu Santo y él tomó forma humana como nosotros, vivió entre nosotros siendo Dios. Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre, para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Bien, esta es la primera venida del Señor, la primera. Y el Señor cuando vino, ¿vino a qué? A salvar al mundo. Entonces el Señor en su primera venida, hablando de eso, no vino a condenar. Jesús nunca condena, siempre enseña con el ejemplo, enseña con palabras, motiva, anima, exhorta, siempre está en la dirección de hacer, hagan esto, hagan esto. Siempre el Señor está en la función de maestro. Cristo en la primera venida. lo está Atención, justificando. atención, Cristo en su primera venida. No está hablando de su segunda venida. Cuando Cristo vuelva, no va a venir de nuevo de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo. No, es nada que ver. La segunda venida va a ser Jesús con todo el ejército de su poder, con todos los ángeles, a juzgar al mundo. Cristo en su segunda venida va a venir a juzgar, ¿ya? A
dar salvación o condenación eterna a cada uno según corresponda. ¿Correcto? Pero aquí este correcto. pasaje está hablando de la primera venida. Cristo Jesús, cuando vino en su primera venida, cuando nombró 12 apóstoles, cuando lo crucificaron, cuando vivió una vida conforme a la voluntad de Dios, nos enseñó con ejemplo y obra, nació de una mujer virgen, por obra del Espíritu Santo, todo eso, la primera venida, el Señor no vino a condenar a nadie, el Señor vino a salvar. Eso es lo que está diciendo aquí. Bien, primer versículo, Sí. el 47. Está hablando de la primera venida. Pero el segundo versículo habla de la segunda venida. Lea el 48, hermano Franklin. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Correcto. En pocas palabras, hermano Franklin, lo que el Señor Jesús está enseñando es que uno se condena solito. Si Jesús te da la oportunidad de ser salvo y tú no la aprovechas, yo no la aprovecho, entonces nos condenamos solos. ¿Y quién nos va a juzgar? La palabra que el Señor dijo, que el Señor dijo en cuándo, en su primera venida, que son las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, transmitidas por apóstoles, por profetas, por discípulos en el Nuevo Testamento. Son 27 libros que nos hablan Que acerca de lo, Jesús. ¿Sí? el que lo aborreció y no lo siguió. Sí, sí. Pero tenemos que hacer la separación. Cuando Jesús dice que no vino a condenar, que no vino sino a salvar, está hablando de la primera venida. Jesús cuando vino en su primera venida no condenó a nadie. Él vino a morir para salvarnos. Pero en su segunda venida Jesús no viene a que lo crucifiquen de nuevo. Jesús viene a juzgar. ¿Se Claro, entiende? viene como el juez. Viene como juez. Como juez. Él ya vino como salvador. Y está disponible para ser el salvador de todo el que le acepte como su Señor. Esa es la primera Amén. venida, la primera venida. En la segunda venida, Jesús viene como juez de vivos y muertos, porque los vivos van a ser transformados en cuerpos incorruptibles y los muertos van a resucitar en cuerpos incorruptibles Amén. también. Entonces, el primer versículo te dice qué cosa? Jesús vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Pero el versículo 48 está hablando de los que rechazan la palabra. ¿Y qué dice el Señor? Los que rechazan la palabra, los que no reciben las palabras de Él, del Señor Jesús, tienen quien le juzgue. Ni siquiera el mismo, ni siquiera Jesús dice, ni siquiera yo te voy a tener que juzgar, te vas a tú Sí, mismo juzgar, porque tú sabes lo la que misma, tenías que hacer, tú sabes lo que era el plan de Dios y no te importó, no lo seguiste, lo desechaste. Por eso dice, el que me rechaza y no me recibe, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella, la palabra, le va a juzgar en el día postrero. Es una figura en la que el Señor Jesús dice, mira, yo no voy a tener ni siquiera que hablar, tú vas a saber, sin que yo hable, si vas a estar en la eternidad con Dios o sin Dios. sí, Entonces siempre tengamos cuidado, porque muchas sectas, muchas denominaciones, eh, muchos grupos humanos que eh, han formado corporaciones religiosas, etcétera, enseñan distintas cosas, no lo que la Biblia enseña. Bien, yo, primeramente, yo doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad, la bendición de conocer a personas que ya prácticamente todas han muerto las que yo conocí porque yo llegué a la iglesia a los 12 años y ya tengo casi bueno, 50. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve la oportunidad de conocer a personas que me enseñaron la Biblia, la Biblia. No doctrinas, no tradiciones, no costumbres, no tonteras humanas. Y me enseñaron cómo discernir y cómo filtrar lo que es de la Biblia. Yo doy gracias a Dios porque eso es lo que he venido enseñando hace 30 años. La Biblia. bueno, ¿Por qué? Porque lo que nos va a juzgar no son las costumbres, no son las tradiciones, no es lo que yo creo, ni lo que la gente cree.
lo que nos va a juzgar es la palabra de Cristo. ¿Y dónde tenemos la palabra de Cristo? Aquí, todo el Nuevo Testamento. Tú tomas la Biblia desde Mateo, a Mateo, ahí. Desde Mateo para adelante, los últimos 27 libros hablan solamente de la revelación de Cristo. Lo que Cristo dijo, lo que Cristo enseñó y lo que Cristo va a hacer. Su Entonces, ministerio. exactamente. Su ministerio salvador, redentor, que es lo mismo. Entonces, Jesús ahora está obrando salvación. Él vino a salvar, no a condenar. Pero ¿qué pasa? Jesús vuelve. Jesús vuelve no a dar una segunda oportunidad a los que lo rechazaron, no a darle una segunda oportunidad a los que murieron apartados de Dios o no importándoles que Cristo murió en la cruz. No, no, no. Cristo vuelve a juzgar. Viene como juez. Tú lo dijiste perfecto. Entonces no confundamos la primera venida con la segunda venida. Hubo una primera venida, Cristo salvando al mundo. Eso ya fue. Es una realidad. Pero viene Sí. Cristo en su segunda venida, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para retribuir a todos los que no obedecieron el Evangelio. Y vamos a ir a ese texto, que es el segundo. Ya, hermano Franklin, entonces, por favor, lea capítulo 1, versículo 6 en adelante, de segunda a los tesalonicenses. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daráos reposo con nosotros cuando se manifestéis al Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar tribulación a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena eterna, perdición exclusiva de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Perfecto. Amén. Del 6 al 10. Aquí está hablando de la segunda venida. Cuando Pablo escribe esta carta, estamos en la primera venida. En este momento nosotros estamos en la primera venida. Estamos en el proceso de que, haciendo la voluntad de Dios por medio de Cristo, vamos a ser salvos. La promesa está disponible. Estamos en la primera venida. Pero ¿qué pasa? Llega un día en que el tiempo se acaba. Cada persona que ha partido de este mundo hoy día, cada persona que partió ayer, selló su destino eterno. Ya está en la segunda venida, ya está en el proceso de la segunda venida. Se acabó la primera venida. Se fue con Dios o se fue sin Dios. Cuando resucite, ya está definido. Como decía Juan 12:47, el que rechaza a Jesús ya tiene quien le juzgue. La palabra le va a juzgar. Voy a poner en mi pantalla Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, para que ahí vaya apareciendo en pantalla después. Y fíjese, versículo 6, vamos a ir versículo a versículo para terminar este estudio. Está hablando del justo juicio de Dios. Está hablando de la segunda venida. Va a ser un juicio justo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Viene un día, Franklin, en que el Señor regresa, la segunda venida, y todos los que hicieron mal a la iglesia, todos los que se opusieron a la palabra de Dios, todos los que oprimieron a los creyentes, ellos van a recibir castigo, dice.
Y los que recibieron el castigo van a recibir reposo con Dios. ¿Cuándo? Amén. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mira, anda visualizando, hermano, lo que dice aquí. Viene el Señor Jesús con los ángeles de su poder. Son millones de millones, millares de millares. Son más ángeles que personas en la tierra. Son incontables. Jesús va a venir un día con los ángeles de su poder. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Jesús viene a dar retribución, viene a dar lo que merece los que no conocieron a Dios. Muchas personas ese día van a creer que conocían a Dios porque son personas religiosas, son personas supersticiosas, son personas de tradiciones religiosas, pero no conocieron a Dios. Aquí estamos hablando de tener una relación con Dios, de estar reconciliados con el Padre por medio de su Hijo, de tener un vínculo como padre e hijo espiritualmente hablando. Y estas personas que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Versículo 9, van a sufrir pena de eterna perdición. Aquí está hablando de obedecer el Evangelio. Entendemos que se obedece el Evangelio cuando somos sepultados en las aguas espirituales. En el bautismo representamos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En ese momento obedecemos el Evangelio. Pero ¿cuánto dura la obediencia al Evangelio? Dura todo el resto de la vida. Hay personas que Vida. entienden que el Evangelio dura solamente lo que demora el bautismo. No. No. En el bautismo nosotros representamos la muerte del Señor Jesús, su sepultura y resurrección, los tres eventos, ¿no es cierto? Pero cuando salimos del agua, ¿qué estamos representando? La resurrección, para vivir la vida que Dios quiere. ¿Eso es, Amén. eso es el primer día que nos bautizamos o el resto de la vida? El resto de la vida hasta que el Señor venga. Exactamente. Entonces, la obediencia al Evangelio no es solamente el momento que nos bautizamos, es desde el momento que nos bautizamos, no el Sí. solamente el momento que nos bautizamos, sino desde el momento que nos bautizamos. ¿Por qué? La muerte del Señor se representa en un momento del bautismo. La sepultura, cuando nos sumergimos, un par de segundos. Pero cuando salimos del agua, representamos la resurrección por una vida nueva, nueva criatura, y eso dura el resto de la vida. Entonces, la obediencia al Evangelio tiene relación con lo que hacemos el resto de nuestra vida después de que nos bautizamos. Hay personas que piensan que la obediencia al Evangelio es solamente en el momento del agua y chao. No. En el momento del agua es muerte y sepultura, pero de ahí en adelante andamos, dice la Escritura, en novedad de vida o en nueva vida, nueva Caminar. criatura, nueva vida. Entonces, resucitamos espiritualmente para una nueva vida y eso dura el resto de la vida. No necesita mucho análisis. ¿Y aquí qué pasa? Los que no obedecen el Evangelio del Señor van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No me imagino una manera más explícita de definir esto. Es el fracaso espiritual eterno, Franklin. Si solamente nos bautizamos, pero no caminamos, vamos a ser excluidos de la presencia del Señor eternamente. Eternamente excluidos de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Versículo 10 repite la idea. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirados en todos los que creyeron. Es decir, en los que fueron obedientes al Evangelio hasta el último día de su vida. En aquellos que fueron fieles, el Señor dice, se va a glorificar. Obviamente que Amén. los que solamente se bautizaron, o ni siquiera eso, no se va a glorificar. Ellos van a ser Es como la, excluidos.
la clase pasada, ¿se acuerda de las ovejas y el Sí. pastor? Sí, ahí hablamos de que con Jesús no podíamos estar neutral, o estábamos con él o en contra de él. Sí. No hay más posición, o estamos con él o en contra de él. Al lado de él anda desperdigado. Exacto. Entonces ahí nos presenta la Biblia que nosotros estamos vivos o estamos muertos. Punto. Tú, por ejemplo, dime, ¿puede estar una persona media muerta o media viva? No, po. Si No, o está viva o está muerta. Cuando deja de estar vivo, murió. sí, Si todavía no muere, no importa cómo esté, todavía está vivo. Ahora puede estar en pésimas condiciones. Una persona después de un accidente de tránsito puede estar viviendo su agonía, sus últimos 30 segundos. Pero mientras tenga conciencia hasta el último respiro, está vivo. Aquí es lo mismo. O estamos vivos o estamos muertos. O estamos con Cristo o estamos fuera de Cristo. En Cristo o fuera de Cristo. Es en la iglesia o fuera de la iglesia, porque al fin lo que Cristo va a salvar es su iglesia. Eso lo hemos estudiado harto. amén. Cristo va a salvar su iglesia y su iglesia no es una secta, denominación o grupo con un lechero afuera, no. Son todas las personas obedientes a Él, son las personas fieles a Él. No tiene nada que ver con un lechero. Por eso la importancia de que nos reunamos en un lugar donde se practica la doctrina verdadera, no en cualquier parte. ¿Y dónde se va a practicar la doctrina verdadera? En los lugares menos. Por eso hay que buscar. La promesa de Dios es el que busca, encuentra. Dios no nos promete encontrar a la primera ni a la segunda. Hay personas que han buscado a Dios toda su vida. La hermana Tamara es un ejemplo de vida. La hermana Tamara, mira, yo no sé cuántos años tiene, pero tendrá unos 70 fácil o más. Ujú. Y la hermana Tamara, ella de corazón buscando al Señor, ella empezó en el catolicismo porque fueron sus raíces, etcétera. Me contó brevemente su historia, pero ella no le calzaba, ella veía la escritura, veía qué cosas, las palabras de Jesús que van a juzgar al mundo, y decía, no me calza. Aquí hay prácticas, aquí hay enseñanzas que no me calzan. Buscó, encontró a alguien cuando llegó a Chile en Chillán, una ciudad que está como a 400 kilómetros de Santiago. Allá conoció una iglesia cristiana y se vino para Santiago. Pero antes de venirse dijo, necesito que alguien me enseñe en Santiago. Necesito que alguien me enseñe la doctrina que está aquí. Esto, no doctrina humana, estoy cansada de eso. He buscado toda la vida Sí, doctrina de Dios y me han dado solamente doctrina humana, puras leceras. Y me contactaron, pues, si yo tenía disposición para preparar a una persona, enseñarle el Evangelio y la palabra. Yo dije que sí, y ahí nos conocimos con la hermana Tamara. Pero porque ella buscó, estuvo años buscando, tuvo que llegar a Chile, no encontró en Venezuela, tuvo que llegar a Chile para conocer una iglesia cristiana. yo, yo prácticamente es lo mismo. Claro, que uno empieza a tomar conciencia, uno dice, bueno, pero no es lo correcto. Porque yo también fui levantado en la iglesia católica y cuando uno va teniendo con plena conciencia y dice, pero esto no es lo correcto, que uno empieza a estudiar, a ver la Biblia sobre todo cuando uno se encuentra las prédicas en la calle, falsos dioses, estatuas de madera, yeso, entonces, bueno, pero eso no es lo correcto, porque la mayoría de las personas entran en la iglesia católica por ahí, pues, y es Sí, un gran error, porque uno debería, es cuando tiene conciencia, ya como, creo que empecé a buscar los caminos del Señor como a los 12 años, porque ya uno empieza a tener 12 13 años, ya uno empieza a tener conciencia y uno tiene como esa chispa, esa broma, pues, y cuando uno es para el Señor lo cuida y lo protege, porque yo he pasado en mi vida grandes capítulos y yo digo, Dios está conmigo, Dios sabe, o sea, por qué me tiene aquí, por qué no me ha dejado perder, por qué el Señor todavía me protege, porque he pasado en capítulos de mi vida fuerte que yo he estado que en Venezuela estuve a punto dos veces en dos atracos, uno a los 17 años y uno como a los 23 años. Y el de los 17 años, me acuerdo yo, estaban mis abuelas preparando para la cena de la Navidad y yo me fui a dormir a casa de mi mamá, subí las escaleras y me agarraron
hombres y eso me golpearon, me dieron con la cacha así, me iban a tirotear y yo me volteé y, no, oye, yo te estoy dando todo, no me mates, no, pero que tú no vas a buscar. Yo dije, no, entonces, Señor, cuídame, protégeme, pues. Y bueno, ellos me dejaron ir, pues. El Señor en ese momento me protegió. Luego a los 23 años venía yo a la universidad con mi hijo el mayor y veníamos de un intercambio de regalos de la universidad y eran como las 11 de la noche. A mí me dejan libre y pasa un carro y se voltea así. Yo, bueno, esto es un atraco, dije yo, pues también me quitaron todo y me pusieron una pistola aquí así. Entonces, Señor, yo creo que a lo largo de mi vida me ha cuidado, me ha protegido, pues. Y yo he visto grandes cosas en el Señor, he visto grandes, porque de una u otra forma he sido temeroso a su palabra, pues he sido entre la lucha entre el mundo y he sido temeroso, he buscado de esa bendición. De hecho, Amén. mis dos hijos se Amén. llaman Abraham. ¿Ves? Yo creo que hace 3 o 4 meses atrás prediqué en una congregación un tema que lo titulé Nadie muere a la primera, porque como tú, yo, todos podemos contar de varias veces que pudimos haber muerto y no morimos. El Señor nos Yo, guarda, el yo Señor también. no quiere O que no nos... sea, a mí una vez me pasó un auto por encima, yo vi las 4 ruedas del auto, me pasó por encima. Ese auto va un poco más lento y me cae encima. Y si puedo Wow. contarte esto es porque el auto pasó por arriba y no me mató, po. Y sí, te puedo contar por lo menos unas 4 o 5 experiencias en que pude haber muerto y no morí. Tú también te acuerdas de dos, pero yo creo que empiezas a hacer memoria y te acuerdas de dos más. Nadie muere a la primera, pero un día morimos, un día partimos y ese día sellamos nuestro destino eterno. ¿Y qué dice aquí? Sí. Que si no obedecemos el Evangelio, vamos a quedar excluidos eternamente de la presencia de Dios. No va a servir de nada haber escuchado la palabra, porque el Señor dice que la palabra nos va a juzgar si solamente la escuchamos y no la guardamos. No va a servir de nada meternos al agua si cuando salimos de ella no es para vivir la vida que Dios quiere. Entonces, esa es la enseñanza de esta oportunidad. Ser fiel, esforzarnos. Dios no nos dice que no nos ocupemos de otras cosas. Necesitamos trabajar, compartir con amigos, compartimos con la familia, descansamos, un montón de cosas, pero el Señor nos dice, hay una prioridad, porque todo esto un día acaba. Hay una prioridad, tu alma es eterna y tu alma va a estar eternamente con Dios o sin Dios si priorizaste vivir la vida que Dios quiere. Por eso la importancia de estarnos nutriendo, de estarnos congregando, de estar alimentándonos de la palabra diariamente. Tenemos ahí que estar en oración. Son prácticas. Si no hacemos eso, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y ese día el Señor va a decir, no te conozco, como estudiábamos la semana pasada. Muchos van a llegar donde Él diciéndole, Señor, Señor, y el Señor les va a decir, no los conozco. Sí. ¿Por qué? Porque o estamos con Él o estamos en su contra. No hay términos medios. O estamos con Él estando vivos o estamos muertos porque no estamos con Él. Es vivo o muerto. Y tenemos la oportunidad de estar vivos y tenemos la oportunidad de aquel día el Señor nos reconozca delante del Padre y nos confiese. No perdamos esa oportunidad. Bueno, mi hermanito, voy a detener el video